Imagínate que, después de miles de años, se abra finalmente un pasaje secreto en uno de los monumentos más enigmáticos del mundo. En el corazón de Egipto, investigadores acaban de abrir una escotilla en la cima de la Gran Esfinge, revelando secretos que podrían desafiar todo lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad. ¿Qué podría estar escondido dentro de este colosal guardián de piedra? ¿Y por qué estos misterios han permanecido sellados por tanto tiempo? En este video descubrirás lo que los científicos encontraron al explorar este misterioso pasaje, qué teorías antiguas podrían estar confirmándose y cómo estas nuevas evidencias pueden transformar nuestra comprensión sobre civilizaciones perdidas, secretos ocultos y tal vez incluso sobre el origen del conocimiento humano. Prepárate para un viaje que promete estremecer los cimientos de la historia tal como la conocemos. Pensar en la construcción de las pirámides es sumergirse en un misterio que desafía incluso al conocimiento moderno. Hasta el día de hoy, nadie puede afirmar con certeza cómo se erigieron estos monumentos con tal precisión, cómo movieron bloques gigantescos por cientos de kilómetros, cómo lograron una precisión milimétrica y, lo más importante, ¿qué secretos esconden? Cualquiera que diga tener la respuesta completa, en realidad está especulando, pues los métodos específicos siguen siendo un enigma. Sabemos que los antiguos egipcios tenían una impresionante comprensión de ingeniería y arquitectura, pero el cómo de esa hazaña aún se nos escapa. ¿Y si las pirámides ya estuvieran allí mucho antes de que los egipcios se asentaran en esas tierras? La tierra es antigua, mucho más que la misma civilización egipcia, y existen teorías intrigantes que sugieren que estos monumentos podrían ser herencias de civilizaciones que quizá preceden a Egipto. Hay indicios de que, a lo largo de la historia, diversas culturas heredaron estructuras de civilizaciones desaparecidas. Así, los egipcios podrían haber encontrado estas pirámides ya erigidas y las reinterpretaron como símbolos religiosos y espirituales, sin conocer con certeza su origen o propósito original. Estudios geológicos señalan que la meseta de Giza podría haber albergado civilizaciones en épocas mucho más antiguas, quizás durante eras climáticas completamente diferentes, cuando el desierto era una región verde y húmeda. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Podrían haberse erigido las pirámides en una época en que esta región estaba cubierta de bosques y ríos por una civilización avanzada y desaparecida? Además, antiguas leyendas y textos mencionan estructuras eternas, como las pirámides, sugiriendo una herencia de conocimientos misteriosos, una narrativa que sugiere que los egipcios podrían haber preservado un conocimiento heredado. Esta idea nos desafía a reimaginar Egipto como heredero de un saber que, tal vez, ya estaba allí mucho antes de su apogeo. A lo largo de los años, algunos descubrimientos han sacado a la luz fragmentos de esta historia. Otro aspecto intrigante sobre las pirámides es la completa ausencia de registros sobre su construcción. Los egipcios documentaron minuciosamente la vida cotidiana, ceremonias e incluso detalles sobre sus creencias y la posición de las estrellas. Pero sobre las pirámides, su mayor obra maestra, no hay una sola línea que explique cómo fueron construidas. Es como si algo tan grandioso hubiera sido ocultado o intencionadamente olvidado. Esto nos deja con una inquietante pregunta. ¿Cómo una civilización que registró todo dejó absolutamente cero información sobre la construcción de las pirámides? ¿Sería algo intencional? Quizás querían proteger ese conocimiento, o tal vez la técnica involucrada se consideraba sagrada y destinada solo a un círculo restringido de sacerdotes o líderes. No lo sabemos con certeza,
Pero esta ausencia de registros nos obliga a cuestionarnos qué más podría haberse perdido o, peor aún, mantenido en secreto. Además, el hecho de que no exista una sola descripción, ni siquiera indirecta, sobre el proceso de construcción, alimenta teorías de que el secreto se transmitía oralmente y era resguardado por una casta exclusiva que consideraba el método tan sagrado que documentarlo podría romper ese vínculo espiritual. El eje de Osiris y descubrimientos arqueológicos. Uno de estos misterios es el eje de Osiris, un sitio arqueológico poco explorado hasta ahora, generalmente opacado por las famosas pirámides y la esfinge. Este eje no es solo un pozo profundo, guarda secretos profundos sobre la civilización egipcia y sus prácticas espirituales. Secretos que solo recientemente han comenzado a ser revelados. En los años 90, Zahi Hawass y su equipo descendieron a las profundidades del eje de Osiris. ¿Qué encontraron? La excavación reveló cámaras subterráneas misteriosas, incluida una parcialmente sumergida que parece simbolizar el inframundo egipcio. El equipo de Hawass enfrentó dificultades significativas, como la remoción de agua acumulada en las cámaras más profundas, que amenazaba con dañar estructuras cercanas, incluido el templo de la Esfinge. El esfuerzo sacó a la luz fragmentos de cerámica y restos momificados, señales de la complejidad de las prácticas funerarias y los rituales religiosos de la época. La idea de que las pirámides servían únicamente como tumbas resulta compleja, con indicios que apuntan a funciones adicionales. Algunos observan que el diseño de las pirámides, especialmente el de la Gran Pirámide, es similar al de una central de energía. De hecho, en lugar de cámaras mortuorias, estas construcciones podrían haber sido diseñadas para captar y canalizar energía. ¿Cómo sería esto posible? Algunos teóricos proponen que los materiales empleados en la construcción, como el granito y la caliza, son capaces de conducir energía y vibrar en determinadas frecuencias. Imagina las pirámides como generadores naturales, así como los templos megalíticos en Inglaterra y Perú, que también presentan evidencias de alineaciones con frecuencias energéticas. Las pirámides podrían ser puntos de captación y amplificación de la energía terrestre. Si fueran centrales energéticas, esto explicaría los largos corredores y las complejas cámaras, diseñados no para albergar cuerpos, sino para canalizar energía de formas que aún no comprendemos por completo. Curiosamente, algunos estudiosos señalan que la misma ubicación de las pirámides, cerca del curso del Nilo, y con alineaciones precisas con los puntos cardinales, podría indicar una función destinada a captar la energía natural, transformando la energía del ambiente en algo utilizable, tal vez incluso como una forma de iluminación o fuerza motriz. El hecho de que haya tumbas vacías en el segundo nivel del eje plantea nuevas preguntas. ¿Fueron saqueadas estas tumbas o nunca estuvieron ocupadas? Es posible que estos espacios vacíos solo nos recuerden cuántos misterios aún permanecen sin resolver. Simbología y significado del eje de Osiris. El eje de Osiris también revela la importancia de la mitología para los antiguos egipcios. Osiris era venerado como el dios de la vida después de la muerte y del renacimiento, un ciclo sin fin que impregnaba profundamente sus creencias. Construir una estructura compleja en su honor pudo haber sido una forma de simbolizar este viaje, un lugar donde los iniciados podían realizar rituales de muerte y renacimiento. Esta conexión espiritual, posiblemente guiada por las estrellas, acerca el eje de Osiris a la visión egipcia del más allá. Textos antiguos, como el Libro de los Muertos, describen rituales y prácticas que parecen reflejarse en la arquitectura del eje.
Cada detalle encontrado allí parece ser un testimonio silencioso de la conexión entre el mundo físico y el espiritual, demostrando la importancia que los antiguos egipcios otorgaban a la transición entre la vida y la muerte. El eje de Osiris permanece como un recordatorio de las huellas dejadas por esta civilización, que hasta el día de hoy nos invita a desentrañar sus secretos. Más que imponentes monumentos, estas estructuras resguardan las creencias y valores de una sociedad que moldeó la historia mucho antes de nosotros. Entre los descubrimientos que arrojan luz sobre estos misterios, se encuentra el intrigante eje de Osiris, un lugar que hasta hace poco vivía a la sombra de las pirámides y la Esfinge. A diferencia de otros monumentos ostentosos, la primera cámara del eje es sencilla, sin ornamentos ni tesoros. Esta austeridad podría ser intencional, funcionando como una sala de espera o un espacio de preparación para lo que se encuentra más abajo, posiblemente destinado a ritos de purificación. Al descender al segundo nivel del eje de Osiris, la estructura se vuelve más compleja. Este nivel contiene un nuevo pozo que se adentra a otros 20 metros, sugiriendo una representación simbólica del viaje hacia la vida después de la muerte. Las cámaras se vuelven más elaboradas, aunque su propósito sigue siendo incierto. En el tercer nivel, a unos 30 metros de profundidad, se encuentra el verdadero núcleo del eje. Una gran cámara con un sarcófago de piedra, parcialmente sumergido por el agua de un acuífero natural. Este escenario evoca los temas de renacimiento y purificación, esenciales en la mitología egipcia. A partir de este punto, surgen teorías más atrevidas. Graham Hancock y las teorías alternativas. Pero ¿y si este eje fuera algo más allá de lo que imaginamos? Graham Hancock sugiere que es una pista dejada por una civilización avanzada que poseía un conocimiento astronómico sorprendente, una evidencia de una sociedad con conocimientos de astronomía e ingeniería muy avanzados para su época prehistórica. Hancock cree que monumentos como el eje podrían funcionar como cápsulas del tiempo, guardando no solo secretos rituales, sino también indicios de un saber ancestral perdido. Esta idea de Hancock genera controversia, especialmente porque sugiere una conexión cósmica, monumentos antiguos alineados con estrellas o constelaciones importantes en la mitología egipcia. Esta hipótesis de un diseño cósmico propone que la arquitectura egipcia tenía una función más allá de lo práctico, siendo un tributo al ciclo de vida, muerte y renacimiento. Otro aspecto intrigante es el agua presente en los niveles más profundos del eje, que Hancock ve como una posible referencia simbólica a cataclismos o diluvios antiguos, planteando la idea de que eventos de este tipo podrían haber influido en sociedades avanzadas del pasado. Según su teoría, entre 12.800 y 11.600 años atrás, un gran cataclismo habría alterado la Tierra y destruido culturas avanzadas, cuyo conocimiento pudo haber sido preservado en monumentos como el eje de Osiris. La meseta de Giza también guarda misterios similares. Misterios de la Gran Pirámide y la Cámara de la Reina. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, contiene la enigmática Cámara del Rey, construida con gigantescos bloques de granito traídos desde Asuán, a cientos de kilómetros de distancia. El proceso de elevar esos bloques a alturas tan impresionantes y la precisión de su disposición siguen generando especulaciones. La ingeniería avanzada, como el uso de cámaras de descarga que redistribuyen el peso sobre la Cámara del Rey, evidencia el profundo conocimiento estructural de los egipcios. No es solo la monumentalidad lo que impresiona, sino también el simbolismo. La gran galería, un pasaje inmenso, parece una vía hacia el infinito. ¿Conducía acaso al faraón hacia la eternidad?
Muchos estudiosos sugieren que fue diseñada para impresionar y posiblemente servir como escenario de rituales funerarios donde el faraón realizaría su última travesía hacia la eternidad. Elementos como el gran paso y los pozos que conectan con el exterior de la pirámide sugieren alineaciones con fenómenos celestes, facilitando posiblemente la ascensión simbólica del faraón. Cada detalle de los monumentos en la meseta de Giza, desde el eje de Osiris hasta la cámara del rey, revela capas de preguntas y misterios sobre las intenciones y el conocimiento de los antiguos egipcios. Sus estructuras no eran meras tumbas, sino testimonios silenciosos de una civilización con una compleja conexión entre el mundo físico y el espiritual. Aunque las respuestas se nos escapan, lo que dejaron desafía nuestra imaginación, manteniendo vivo el fascinante enigma de una sociedad que parece haber poseído un conocimiento casi místico sobre el universo que la rodeaba. La Cámara de la Reina, ubicada dentro de la Gran Pirámide de Giza, sigue siendo un enigma que ha cautivado a los estudiosos durante siglos. Aunque no se cree que haya sido concebida como sepulcro de una reina, sus características intrigantes despiertan dudas sobre su propósito original. Situada en el centro de la pirámide, pero en un nivel inferior a la imponente Cámara del Rey, esta cámara posee una atmósfera de misterio y una atracción singular. Al recorrer el corredor que conduce a la Cámara de la Reina, la simplicidad del entorno se hace evidente, con un espacio amplio y un techo puntiagudo que se eleva hacia el núcleo de la pirámide. Sin embargo, el detalle más sorprendente es el gran nicho en la pared oriental, que alcanza unos 4 metros con 60 centímetros de altura. Este peculiar hueco vertical provoca especulaciones sobre su función. ¿Habría sido planeado para albergar una estatua ritual o tendría un simbolismo profundo relacionado con el viaje espiritual del faraón? El techo, construido en capas de piedra en forma de V invertida, similar a la estructura de la Cámara del Rey, refuerza la estabilidad y sugiere un simbolismo arquitectónico que podría estar asociado con el peso espiritual de la cámara. Algunas teorías indican que este espacio fue creado para los rituales de renacimiento del faraón, con el nicho sirviendo para un objeto simbólico. Otros expertos creen que la disposición y el diseño reflejan antiguas creencias cosmológicas egipcias o cumplen una función práctica, como la redistribución del peso. Tecnología moderna y nuevos descubrimientos. Con el avance tecnológico, nuevas técnicas no invasivas, como la termografía y la radiografía de muones, han permitido una exploración más detallada de la pirámide, sin riesgos para su estructura. Estos progresos han impulsado nuevos descubrimientos, incluyendo estudios sobre los pozos de aire que parten desde las cámaras de la reina y del rey, y se abren en pequeños orificios de 20 centímetros en la roca. Anteriormente interpretados como sistemas de ventilación, muchos estudiosos ahora creen que los pozos tenían una función simbólica, posiblemente alineándose con estrellas o constelaciones sagradas, como Orión y Sirio, creando una conexión entre el faraón y los dioses. Los hallazgos se volvieron aún más intrigantes con la utilización de cámaras robóticas que han revelado puertas y cámaras internas ocultas dentro de estos pozos, aumentando el misterio. La propia cámara subterránea, excavada de forma rústica en la roca y con bordes sin terminar, parece haber sido abandonada durante la construcción. Muchos creen que pudo haber sido planeada como la tumba original del faraón o incluso como una representación simbólica del inframundo, y sus características inacabadas permanecen como un desafío para nuestra comprensión de la pirámide. Una de las revelaciones más recientes y sorprendentes es el llamado Gran Vacío
detectado a través de la radiografía de muones, una técnica que permite observar el interior de la pirámide sin dañarla. Los vacíos y cámaras recientemente descubiertos dentro de la Gran Pirámide desafían aún más nuestra comprensión. Algunos especialistas teorizan que estos espacios no son simples vacíos, sino cámaras de resonancia sonora, diseñadas para amplificar frecuencias específicas. Imagina estar dentro de la pirámide y sentir el sonido vibrar a tu alrededor, creando un efecto poderoso de resonancia. ¿Podrían estos vacíos haber sido creados para intensificar los rituales, canalizar frecuencias energéticas o incluso conectar a los vivos con el mundo espiritual? Estructuras antiguas como Stonehenge y los templos de Malta también presentan evidencias de resonancia sonora. En algunas civilizaciones, estos efectos acústicos se usaban para inducir un estado alterado de conciencia durante los rituales. Lo mismo podría suceder dentro de las pirámides, con el sonido reverberando y quizás conectando simbólicamente al faraón con el más allá. Algunos investigadores sugieren que el sonido era amplificado para resonar en las cámaras, creando una experiencia sensorial en los rituales de renacimiento. Las paredes resonantes podrían haber sido utilizadas para potenciar oraciones y cantos, elevando la vibración del espacio hacia un plano espiritual. Ubicada sobre la Gran Galería, esta cavidad tiene aproximadamente 30 metros de largo y fue un hallazgo inesperado para los científicos. Aunque su propósito sigue siendo incierto, se especula que podría haberse planificado para aliviar el peso de la galería o incluso para funcionar como una cámara ceremonial secreta. Este vacío nos recuerda que muchos secretos permanecen ocultos dentro de la pirámide, invitando a la ciencia a profundizar con tecnologías innovadoras para desentrañar más sobre su función e historia. La edad de la Esfinge y las teorías de Robert Schoch. Uno de los grandes misterios del complejo de Giza es la edad de la Esfinge. Geólogos como Robert Schoch han observado patrones de erosión que parecen ser causados por agua, lo que sugiere que la Esfinge podría ser mucho más antigua que la fecha convencional de 4.500 años. Si esta teoría es correcta, la construcción de la Esfinge habría ocurrido en una época en la que el clima de Egipto era mucho más húmedo, posiblemente hace entre 8.000 y 10.000 años. Esta idea, popularizada por estudiosos como Graham Hancock, desafía la visión tradicional que considera al Egipto dinástico como una civilización independiente y sin predecesores avanzados. Hancock propone que la Esfinge y otros monumentos en Giza podrían ser vestigios de una civilización anterior y sofisticada, cuyos conocimientos habrían sido transmitidos a civilizaciones posteriores. Aunque polémica, esta teoría amplía los límites de la historia conocida y sugiere que los enigmas de Egipto aún están lejos de resolverse. Schoch, renombrado geólogo, presentó una hipótesis audaz. Las marcas de erosión en la Esfinge, con grietas profundas y superficies suavizadas, son consistentes con el desgaste provocado por agua, no por el viento ni por la arena, típicos del desierto. Dado que la Esfinge está hecha de piedra caliza, un material susceptible a la erosión, Schoch considera que las marcas son resultado de lluvias intensas ocurridas entre 10.000 y 5.000 años antes de Cristo, cuando el clima de la región era mucho más húmedo. Para él, esta observación indica que la Esfinge tiene un origen mucho más antiguo que el de la Cuarta Dinastía, época relacionada con el faraón Kefren, alrededor del año 2500 a.C. Al comparar la Esfinge con otros monumentos de piedra caliza que también presentan erosión hídrica, Schoch refuerza su teoría de que el agua, y no el viento, fue la principal causa del desgaste.
Aún así, su hipótesis enfrenta resistencia de arqueólogos que defienden la datación tradicional basada en evidencias arqueológicas, como artefactos e inscripciones, indicando que Khafre habría sido el responsable de la construcción de la Esfinge. Graham Hancock, otro defensor de teorías que cuestionan la cronología aceptada, sugiere que una civilización avanzada existió mucho antes de las culturas conocidas, como los egipcios y sumerios. Según él, esta civilización habría desaparecido debido a un gran cataclismo, posiblemente el impacto de un cometa alrededor del 10.000 a.C., pero habría dejado un legado cultural que influyó en civilizaciones posteriores. Hancock cree que los relatos de inundaciones en diversas culturas podrían ser ecos de un evento cataclísmico real que devastó esta antigua sociedad. Además, Hancock destaca que monumentos como las pirámides de Giza y la Esfinge poseen alineamientos precisos con constelaciones y eventos celestes, lo que sugiere un conocimiento astronómico sofisticado para la época. Civilizaciones antiguas y conexiones cósmicas. Él señala que la precisión de estos alineamientos y el uso de la proporción áurea en estructuras como la Gran Pirámide indican un nivel avanzado de conocimiento matemático y geométrico, sorprendente para las civilizaciones conocidas de ese período. Hancock también sugiere que sitios antiguos alrededor del mundo, como Teotihuacán en México, Stonehenge en Inglaterra y la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, demuestran un conocimiento astronómico avanzado. Para él, el alineamiento de estos lugares con fenómenos celestes específicos no sería accidental, sino evidencia de que las civilizaciones antiguas comprendían bien los ciclos astrales y el movimiento de las estrellas, uniendo astronomía y arquitectura en una herencia de conocimiento que atravesó siglos. El diseño de la ciudad de Teotihuacán parece reflejar las órbitas de los planetas, sugiriendo que sus constructores tenían un conocimiento profundo de la estructura cósmica. En Stonehenge, que se alinea con los solsticios, Hancock ve un observatorio astronómico primitivo. En Chichén Itzá, durante los equinoccios, la sombra en la escalera de la pirámide de Kukulcán proyecta la imagen de una serpiente que Hancock interpreta como una herramienta de seguimiento solar. Hancock también explora la idea de la precesión de los equinoccios, un ciclo de oscilación en la rotación de la Tierra que dura alrededor de 26.000 años. Él cree que las pirámides de Giza, alineadas con el cinturón de Orión, y la Esfinge, con la constelación de Leo, fueron diseñadas para reflejar el cielo tal como era hacia el 10.500 a.C. Este alineamiento intencional, según él, sugiere que los constructores tenían un conocimiento notable del cosmos. La teoría de Hancock también está vinculada al concepto del Salón de los Registros, una legendaria biblioteca de una civilización avanzada que podría estar oculta bajo la Esfinge. Este salón, según visiones como las de Edgar Cayce, contendría registros de una era remota, quizás de la civilización Atlante, con conocimientos espirituales y tecnológicos preservados para ser transmitidos tras un gran cataclismo. El descubrimiento de la ciudad sumergida de Tonis Herakleion en la costa de Egipto ofrece evidencia de una red comercial y cultural avanzada. Tonis Herakleion y Alejandría. La ciudad prosperó entre el final del Egipto faraónico y el inicio del período grecorromano, revelando estructuras y artefactos como 64 naufragios, templos y casi 700 anclas que demuestran una sociedad avanzada en tecnología y navegación. La riqueza arqueológica encontrada en Tonis Herakleion es impresionante. Esculturas monumentales de dioses y faraones hechas de granito y diorita, sumergidas durante siglos, reflejan el talento artístico y el prestigio cultural de la ciudad. Además de su belleza, estas estatuas
ofrecen una visión sobre las creencias religiosas y la estructura política de la antigua ciudad. La ciudad también guardaba tesoros económicos, como monedas de oro, que muestran la importancia de Tonis Herakleion en las rutas comerciales del Mediterráneo. Con monedas de diferentes períodos y gobernantes, se ve que la ciudad era un próspero centro de comercio. Su ubicación estratégica, con una red compleja de canales y vías acuáticas, refleja una planificación urbana sofisticada. Los grandes templos dedicados a divinidades como Amón y Heracles muestran que Tonis Herakleion era no solo un centro comercial, sino también religioso y cultural. Estos templos, además de lugares de devoción, tenían un papel importante en la vida social y cívica de la ciudad, que exhibía una rica fusión cultural debido a la influencia griega y romana, como revelan los artefactos encontrados. Mientras Tonis Herakleion ofrece una visión sobre las civilizaciones marítimas antiguas, el Palacio de Cleopatra en Alejandría revela el esplendor de la era tolemaica. Ubicado en la zona más prestigiosa, el palacio era símbolo de poder y cultura, con jardines y salones de recepción que demostraban la grandeza del gobierno de Cleopatra. La arquitectura y los artefactos mezclan estilos griegos, romanos y egipcios, reflejando la diversidad cultural y el intercambio de la época. Estos descubrimientos inspiran la idea de que las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento avanzado en planificación urbana, ingeniería e incluso, posiblemente, en formas de energía. La teoría de Tesla y el conocimiento de las energías naturales. La teoría de que la Gran Pirámide podría captar energías naturales, por ejemplo, recuerda los trabajos de Nikola Tesla, quien buscaba formas de transmisión inalámbrica de energía alrededor del planeta. La visión de Tesla sobre una red global de energía sin cables trae paralelismos intrigantes con las especulaciones de que los egipcios podrían haber explorado energías naturales, sugiriendo una sabiduría ancestral que continúa fascinando. La teoría que conecta el trabajo de Nikola Tesla con las construcciones antiguas, como la Gran Pirámide de Giza, sugiere una búsqueda compartida por la comprensión y uso de las energías naturales. De acuerdo con esta visión, tanto Tesla como los antiguos ingenieros egipcios buscaban explorar fuerzas invisibles del universo en pro del avance de la humanidad. Tesla creía que la geometría y las proporciones sagradas eran claves para acceder y amplificar las energías naturales de la Tierra. De igual manera, el alineamiento preciso de la Gran Pirámide y su uso de la proporción áurea indican un conocimiento avanzado de geometría y astronomía. Tesla consideraba los números 3, 6 y 9 fundamentales para la estructura del universo, y estos números también aparecen en las proporciones de la Gran Pirámide. Esta coincidencia plantea la hipótesis de que los antiguos constructores y Tesla podrían compartir una visión sobre frecuencias universales codificadas en las proporciones geométricas y las resonancias. La torre Wardenclyffe de Tesla, concebida para transmitir energía sin cables, refleja una función especulada para la Gran Pirámide como un gigantesco resonador capaz de amplificar energías naturales. Ambas estructuras, aunque separadas por milenios, parecen diseñadas para captar y dirigir energías del ambiente. Tesla con la electricidad inalámbrica y los egipcios, posiblemente, con energía vibracional. Otro punto de convergencia es el interés de Tesla por la resonancia. La acústica de la Gran Pirámide, con características sonoras que reverberan intensamente, sugiere que los egipcios podrían haber comprendido y utilizado la resonancia, tal vez con fines que iban más allá de los rituales, como la curación o la meditación.
Tesla también exploró el potencial de la resonancia en sus invenciones, como su famosa máquina de terremotos, que utilizaba frecuencias vibracionales para crear temblores. Además de los aspectos tecnológicos, los textos de las pirámides, inscripciones religiosas en las pirámides del Reino Antiguo, reflejan la visión espiritual de los egipcios sobre la vida y la muerte, donde las pirámides actuaban como un puente entre lo físico y lo espiritual. Estos textos muestran que los egipcios creían que las pirámides ayudaban al faraón a unirse a los dioses en la vida después de la muerte. Las tecnologías acústicas y geométricas sugieren que esta civilización valoraba intensamente las energías invisibles y la armonía cósmica, temas que también se reflejaron en los estudios de Tesla sobre las fuerzas naturales y su búsqueda de un sistema global de energía. Estas conexiones sugieren una búsqueda compartida por explorar y utilizar las fuerzas naturales para el beneficio humano, uniendo civilizaciones antiguas e innovadores modernos en una continua jornada de descubrimiento e innovación. Los textos de las pirámides, fechados alrededor del 2400 a.C., representan un hito en la cultura religiosa egipcia. Estas inscripciones, compuestas por encantamientos y orientaciones para guiar al faraón en la vida después de la muerte, reforzaban el papel sagrado del faraón como un ser divino destinado a unirse a los dioses, garantizando su paso eterno. El Egipto del Reino Antiguo era una sociedad centralizada, donde el faraón lideraba una estructura compleja y burocrática. Esta red de oficiales era esencial para la coordinación de grandes proyectos, como la construcción de las pirámides, que implicaban mano de obra especializada y recursos abundantes, sostenidos por la próspera economía agrícola de las crecidas del Nilo. Curiosamente, estas pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores bien cuidados, lo que refleja un sistema social bien organizado. Con el tiempo, la exclusividad de los textos de las pirámides disminuyó. Los encantamientos y rituales destinados inicialmente solo a los faraones comenzaron a adaptarse para la población en general, con el surgimiento de los textos de los sarcófagos y posteriormente del Libro de los Muertos, democratizando la idea de una vida eterna. Esta expansión religiosa se asemeja a otra revolución cultural, la tabla de Kish, encontrada en la antigua ciudad sumeria de Kish. Este artefacto, fechado en los primeros registros escritos, contiene símbolos que evolucionaron en la escritura cuneiforme. Tanto la escritura como los textos religiosos fueron esenciales para organizar y perpetuar las sociedades, registrando leyes, tradiciones y transacciones. Al igual que los textos de las pirámides, la tabla de Kish evidencia cómo el desarrollo de sistemas de escritura y creencias religiosas fortaleció y preservó el conocimiento, moldeando el legado cultural de las civilizaciones antiguas y preparando el camino hacia el futuro. Las pirámides y sus misteriosas cámaras, el alineamiento con las estrellas y la ausencia de registros son como un rompecabezas que carece de piezas esenciales. Estas estructuras, tan perfectas y complejas, pueden ser mucho más que simples tumbas. Pueden portar una sabiduría ancestral que aún no hemos logrado descifrar, quizá una tecnología olvidada o incluso un secreto que los egipcios heredaron e intentaron preservar. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Es siempre increíble explorar juntos estos antiguos misterios. Y ahora, YouTube está recomendando 2 videos de nuestro canal que estoy seguro te encantarán. Así que elige uno y ven a descubrir más secretos con nosotros. Te veo ahora en el próximo video.